Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar el conversatorio, alojar para emancipar y hacer justicia con otros tiempos. Somos Yanina Palacios, María Marta Costa y Roxana Casalia. Nosotras queríamos partir de si es necesario hacer un cambio en una escuela con otros tiempos y nos preguntábamos por qué, para qué, por qué sí y por qué no. Pensamos que no es necesario desterrar todo lo que conocemos como la escuela hoy en día, sino que tomando lo que ya conocemos, poder construir una escuela diferente, ¿no? Caruso y Dussel van a decir que la escuela es una construcción histórica, producto que incluyó otras alternativas y posibilidades. Y esto nos da el pie de pensar entonces que podemos construir una nueva escuela con nuevas posibilidades. Y pensábamos entonces en uno de los cambios que podríamos poner en práctica sería otros tiempos en la escuela. Partíamos de la pregunta de si los chicos van a la escuela entusiasmados, si tienen ganas, o si van simplemente por obligación, si se aburren en la escuela, y en base a eso pensar si existe la posibilidad de cambiar, ¿no? Y por qué cambiar. Sí, yo creo que es importante destacar que la institución, que la escuela, está atravesada por lo político, por lo social, por diferentes cuestiones, por lo económico. Y es necesario que reconozcamos eso para poder modificarlo. Y pensando en los tiempos de hoy, hay un debilitamiento de los lazos sociales, un fuerte individualismo, vemos la fragmentación social. Esto hace que tomen relevancia ciertos discursos, los discursos que transmiten, por ejemplo, los medios de comunicación. Entonces, pienso que es importante construir fortalezas. Pero ¿desde dónde debemos construir estas fortalezas? Y bueno, desde la familia y desde la escuela. Y tomando lo que dicen Dussel y Caruso, que los problemas de educación se entienden mejor si los enfocamos como parte de relaciones de poder, de estructuras de gobierno y de organización de la sociedad. Sí, yo digamos, para que opere, ¿no? Un cambio tendríamos que pensar cómo fue inventada la escuela, de dónde surge. Entonces, más que nada nos remontamos a la Edad Media y para recordar que la escuela nació de la mano de la religión. Entonces, lo que se buscaba era que todos estudien y aprendan lo mismo, ¿no? Se trataba de homogeneizar a todo aquel que llegaba. Al principio era totalmente estricta, había mucha violencia, castigos, después con el tiempo se fue, digamos, acomodando y a decir de Foucault sería algo así, que la escuela se convirtió en una máquina de otorgar aprendizajes uno tras otro, pero a la vez se convirtió a través mismo de lo que fue lo edilicio y de la comunicación también, se convirtió en un aparato también para vigilar, ¿no? Entonces lo que se pretendía era que todos sean iguales. Ahora nos preguntamos qué heredamos de eso. Y realmente heredamos mucho, porque si nos ponemos a pensar hoy en día los silencios o en el aula misma que le damos a los alumnos, lo tenemos todo el tiempo, están ocupados, entonces, ¿de dónde viene eso? Entonces también hay que pensar por qué seguimos usando esto, si realmente sirve y con qué fin y para qué. Sí, yo creo que remontándonos, como vos bien decías, ¿no? A los comienzos de la invención del aula, en donde se buscaba la construcción de lo común, bueno, buscar la salvación del alma, donde se ejercía una imposición de ciertos ritos, de castigos, y para qué se educaba en ese momento, ¿no? Se educaba para imponer una mentalidad de gobierno, la gubernamentalidad, ¿no? Esto de creer que necesitamos un gobierno. Y a medida que fue pasando el tiempo y la sociedad fue cambiando con la edad moderna, ya el individuo comenzó a pensar que merecía ese castigo, ¿no?
que merecía, si no cumplía con las reglas, merecía ser castigado. Con el surgimiento del capitalismo se pensó en esto de normalizar y de homogeneizar, ¿no? de educar a todos por igual. Y entonces empezó a clasificar a los alumnos, ¿no? Aquellos que eran normales y aquellos que no entraban dentro de esta normalidad eran considerados anormales. Eran los chicos con discapacidad, los pobres, los inmigrantes, los pueblos originarios, las mujeres, quedaban excluidos en este sistema, porque ya no se educaba, ¿no? A un individuo aislado, sino que se buscaba educar a una población, a una sociedad que estaba en pleno auge y en pleno crecimiento. Y entonces se buscaba esto de educar ¿para qué? Y se buscaba educar para un mercado laboral también, ¿no? Para formar futuros trabajadores. Y acá me parece que también entra esto de la subjetividad de la escuela. Claro, justamente, Roxana, creo que tenemos que destacar que la escuela es productora de subjetividad, ¿no? Entonces, no nos debemos conformar con lo que hay, como dice Marcela Nicolaso. Ella justamente nos invita a pensar, cuando dice esto, nos invita a pensar que hay otras cuestiones y que no nos debemos conformar. ¿Y por qué? Porque las instituciones organizan nuestra vida, organizan nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Entonces no nos tenemos que quedar con lo que hay. Y me parece importante y me parece interesante lo que dice Rascovan cuando habla de instituciones suficientemente buenas. ¿Cuáles son esas instituciones suficientemente buenas? Son las que sostienen, son las que dan lugar a la experiencia, son las que facilitan los procesos de subjetivación, las que brindan las condiciones para que se dé la transmisión, para que se active la transmisión. En ese sentido también me viene, ¿no? Que cuando hablamos de esa, en ese sentido, ¿qué pasa con los que están excluidos? Porque esa subjetivación deja a muchos afuera. Entonces, cuando pienso en igualdad, desigualdad, incluidos, excluidos, también se me viene el concepto de autoridad. Cuando hablamos de autoridad siempre se nos viene a la cabeza lo que es el poder, ¿no? Siempre lo relacionamos con el que tiene el poder y el poder de una forma que lo ejerce de una forma autoritaria. Y en este caso lo que habría que lograr en la escuela, que la autoridad sea democrática. Entonces cuando pienso en igualdad, desigualdad, incluidos, excluidos, también se me viene el concepto de autoridad. Autoridad en el sentido de es el poder, ¿no? Siempre lo relacionamos con el que tiene el poder y el poder de una forma que lo ejerce de una forma autoritaria. Y en este caso lo que habría que lograr en la escuela, que la autoridad sea democrática. Entonces, democrática sería el hacerse cargo, ¿no? El poder justamente a partir de que cada una de las personas somos diferentes, que tomemos la diferencia de cada una de las personas para construir algo en común. O sea, esa autoridad que aloja al otro, que permite ser, que permite construir algo. A eso es también lo que apuntamos. Eso sería otro de los cambios. La escuela, así como organizadora, con sus tiempos, sus horas, también se creó por esto que hablábamos de hacerla funcional a lo que es el capitalismo, porque la familia tiene que salir a trabajar, esa es una realidad también. Entonces se me viene a la cabeza con respecto al tiempo. Todo el tiempo a los alumnos hay que tenerlos ocupados en función del capitalismo, la importancia que se le da al ocio. Eso también sería un cambio a operar. Pienso que justamente, ya que hablas del ocio, podemos pensar que una buena aliada es la imaginación y que sería un acto de desobediencia poder utilizar la imaginación. También pienso que es importante buscar lo que aún no hay, y es eso justamente hoy en día, el tema del ocio. Y dentro de lo que aún no hay, también debemos pensar en la confianza, en los vínculos, que se formen vínculos de confianza. ¿Qué cambios podemos hacer hoy en día, no? Esta reinvención del aula también
tiene fundamentalmente que ver con para qué educamos, ¿no? En un tiempo en el que se educaba utilizando esta pedagogía normalizadora, uno de los cambios, una de las rupturas que creo que es necesaria, tiene que ver con el poder incluir a aquellos que quedaron excluidos durante tantos años de historia de la educación, ¿no? Quedaron por fuera. Y podríamos hablar de una contrapedagogía, en términos de Carlos Escliar, podríamos hablar también de la pedagogía de la diferencia. ¿Qué hacemos con el diferente, no? Poder ver al otro y considerarlo como diferente a mí, pero eso no significa ni que es superior o inferior, sino que es diferente. Y esto también tiene que ver con la construcción de lo común. La construcción de lo común tiene que ver con que estas mismas diferencias que reconocemos en los otros nos pueden llevar a enriquecernos, ¿no? A unirnos en pos de un proyecto en común. Uno de los principios o el punto de partida tiene que ser el concepto de igualdad, como vos mencionabas, de tener en cuenta que somos diferentes, ¿no? Y la clave está ahí, en aceptar esas diferencias, ¿no? En un mundo de seres diferentes, donde todos tenemos que tener los mismos derechos, ¿no? Y pensar que no hay seres inferiores ni seres superiores, sino que somos iguales. La igualdad y la diferencia no se contraponen, pero sí se contraponen con la desigualdad. Ahí me gustaría tomar la palabra de Freire, que Freire va a decir que todos podemos ser iguales y diferentes, pero no podemos ser iguales y desiguales, superiores e inferiores. Es más, esa diferencia es la que nos hace iguales. Aparte, aceptar y ver y también escuchar todo lo que cada una persona individualmente trae consigo misma, o sea, su historia, tomando la historia de cada uno para construir un proyecto en común. Creo que es importante que la escucha responsable, y qué hacemos con lo que sabemos, el poder intervenir, el poder generar una interrupción, ¿sí? Hablando de ética, teniendo siempre en cuenta que debo actuar, que debo hacerme cargo, y que eso tiene que ver con lo que es una política institucional. El reconocimiento del otro es fundamental, reconocer al otro para que haya conocimiento. Para que haya conocimiento tiene que haber un vínculo y tiene que ser reconocido por la mirada del otro. Y una mirada de confianza es la que debe haber. Ahora, la pregunta que nosotras nos hacíamos era ¿para qué? ¿Para qué queríamos cambiar la escuela? Y yo creo que es interesante pensar que la escuela como la conocemos hoy en día está muy ligada a todo lo que tiene que ver con la sociedad y una sociedad capitalista, ¿no? Si nosotros nos detenemos a leer el diseño curricular cuando habla de las competencias desde jardín de infantes, en donde se habla de crear habilidades en los niños para el mercado laboral, para que cuando sean adultos puedan insertarse en el mercado laboral, o mismo lo que se repite, ¿no? Dentro del aula, esto te va a servir, y muchas veces los chicos te preguntan, ¿y esto para qué me sirve, no? Y entonces en ese para qué me sirve, vemos a la educación como esto mismo, como un bien de mercado. ¿Para qué me sirve aprender tal cosa? Y preparamos a los chicos para el mercado laboral. Creo que romper con esto tiene que ver con prepararlos a los chicos para la vida, ¿no? Y eso es lo que va a decir Carlos Escliar cuando habla de la pedagogía de las diferencias. Prepararlos ya no para el mercado laboral, sino prepararlos para la vida. Y en esto tiene que ver lo que decía María del ocio, ¿no? El ocio se contrapone a el trabajo. Fíjense ustedes el lenguaje que utilizamos en el aula permanentemente cuando decimos vamos a trabajar o hay que terminar un trabajo práctico y estar cronometrados, ¿no? Con el tiempo. Entonces, una de las propuestas que nosotras creemos, ¿no? Que es interesante es poder cambiar esto, ¿no? Y Carlos Escliar va a decir que el ocio es un tiempo libre. Y acá podemos hablar de, entonces, ¿para qué educamos? Educamos para el mercado laboral, tomamos a la educación como una mercancía o los preparamos para la vida, para la libertad, para la emancipación.
¿no? Podría ser una manera de reinventar el aula. Permitir el tiempo libre ¿para qué? Para leer por placer, para amar, para conversar, va a decir Carlos Escliar, ¿no? La importancia de esto que decías vos, Yani, de poder conversar y escuchar al otro. Cuando La escucho al importancia otro de lo la puedo palabra. conocer, ¿no? Puedo aceptar como distinto a mí, pero incluirlo, alojarlo. Darle voz al otro, la importancia de la palabra, crear vínculos, ¿no? La confianza en la mirada del otro, como decíamos, que es algo tan importante también. Entonces, no fabricar, no etiquetar, no educar, emancipar. Les iba a decir que eso nos remite a eso, lo que es verdaderamente transmitir, ¿no? Y no cometer los 3 pecados que habíamos leído en la cursada y lo que vimos. Era la manipulación, la posesión y dejar al abandono cuando fabricamos algo que no nos gusta el resultado, ¿no? Entonces Sí. surge la pregunta de por qué no hacer este cambio en cuanto a los tiempos en el aula. Que, no sé qué piensan ustedes. Hay una lucha, hay una resistencia, porque ¿qué tipo de sujeto se quiere conformar? Y yo creo que el mercado quiere conformar un sujeto consumidor, un sujeto que no tome decisiones, que no piense, sino que obedezca de alguna manera, de otra manera, quizás desde el consumo, que no logre emanciparse. Y en esta sociedad capitalista actual, donde se nos impone la innovación todo el tiempo como docentes, ¿no? Y todo el tiempo se habla de la comunicación efectiva, eficaz, y también se habla de una aceleración en los tiempos. Y creo que esto es fundamental, ¿no? Estamos corriendo detrás de esta aceleración del tiempo. ¿Y qué pasa con ese chico? Va a decir Carlos Escliar, ¿qué pasa con ese chico que es más lento, ¿no? Que no puede correr a ese ritmo? La pregunta que él hace creo que es fundamental para pensarnos es, ¿será acaso el nuevo excluido? ¿Será acaso el nuevo discapacitado? Me cuestionaba y quería cerrar con esta pregunta. ¿Será posible desarraigar aquellos pensamientos que fueron fuertemente instalados? Y creo que todos los actores debemos cuestionarnos de las prácticas que nos atraviesan, ¿para qué nos debemos cuestionar? Para liberarnos. Entonces, como conclusión, podemos decir que el aula se puede reinventar, ¿no? Y a partir de esto de reinventar los tiempos. Bueno, para ir cerrando, me gustaría terminar con una frase que elegimos las 3, que es de Don Quijote, y dice textual: cambiar al mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Buenas tardes. Tengan buenas tardes todos. Muchas gracias.